Hola, soy María José Arranz. Bienvenidos al programa de ¿Cuál es la duda? ¿Es pecado fumar porro? Los ateos pueden demostrar que Dios no existe. Da lo mismo ir a un psiquiatra que a otro. ¿En qué consiste eso de la civilización del amor? El amor es el sentimiento más elevado en la persona. Hola y bienvenidos un día más al programa de ¿Cuál es la duda? Para aquellos que no me han visto nunca, me llamo María José Arranz, soy madre de familia y he estudiado Derecho, y hoy vamos a tratar de un tema muy especial, impactante, que probablemente nos descubra un nuevo punto de vista. Se trata de la envidia. ¿Qué es exactamente la envidia? Para contestar a esta pregunta conviene que examinemos un poquito los términos. Habitualmente en nuestra vida diaria, cuando hablamos de envidia nos referimos a ese deseo que nos suscita el ver bienes en otras personas y que desearíamos que fueran nuestros. Pero aquí, más que hablar de envidia, deberíamos hablar de codicia de bienes ajenos. Para hablar de envidia propiamente, deberíamos dar un paso más. Ese paso consiste en que no solo deseo los bienes ajenos, sino que esa falta, ese no tenerlos yo, me origina dentro de mí un pesar, una tristeza, un dolor, porque pienso que es una injusticia el que estén en poder de otra persona cuando más los merecería yo. ¿La envidia es propia de los que tienen complejo de inferioridad? Y de los que tienen complejo de superioridad, o en realidad de los que tienen cualquier complejo, porque partimos de una situación en la que esa persona no se valora y no se acepta a sí misma tal cual es. Quizá el origen estaría o la raíz fundamental para el tema de la envidia estaría en esa frase que muchas veces oímos decir a Juan Pablo II, que es que el valor del hombre está en el ser y no en el tener. Es decir, vales por lo que eres, no por lo que tienes. ¿La envidia nos estimula a crecer? Más bien la envidia nos estimula a competir. Competir es uno de los principios básicos de nuestra sociedad hoy. Sin embargo, no quiere decir lo mismo que crecer. Dentro del término crecer se pone el acento en alcanzar el objetivo hacia el cual uno tiende. Y lo importante es llegar a ese objetivo, no el lugar en el que uno llegue. Sin embargo, dentro del competir, lo principal, lo más importante es llegar primero, es decir, que los demás queden atrás, pasar por encima de los demás. En realidad, la envidia lo que hace no es ayudarnos a crecer, sino que nos disminuye como personas, porque nos hace ignorar la parte más importante que veíamos en la pregunta anterior, que es que nuestro valor radica en el ser. Y lo que más nos estimula a crecer es darnos cuenta de que nuestra vida es una carrera en la cual debemos ir creciendo hasta llegar al objetivo de esa persona que Dios espera que seamos, según el plan que ha previsto para nosotros y para el que nos ha capacitado. ¿Por qué simulamos tanto la envidia? Pues primero porque está socialmente mal visto. Si en una tarjeta de presentación, además de figurar el nombre, la dirección, el teléfono y la profesión, pusiera esta persona es un envidioso o una envidiosa, todo el mundo se quedaría muy impresionado negativamente, porque no es algo que se aprecie socialmente. Y en segundo lugar, y esto tiene una motivación más importante quizá, es el hecho de que en la mayoría de los casos hay una inconsciencia de que realmente se tiene ese vicio de la envidia. Si hiciéramos una encuesta por la calle preguntando a las personas ¿es usted envidioso? ¿Es usted envidiosa? Seguramente nadie contestaría afirmativamente. Y esto no porque mientan o no porque no exista nadie que sea envidioso, sino porque a veces la envidia se oculta bajo capa de otra cosa. Por ejemplo, parece que no existe la envidia, pero sí la autocompasión. Ese sentirnos víctimas de la sociedad, de mi familia, de mi jefe en el trabajo, de las cruces y dificultades de la vida. Incluso puedo echarle en cara a Dios esos sufrimientos que puedo estar sobrellevando. Y esto
origina una red en la cual esa persona vive y cuyos hilos están tejidos por la envidia sin que sea consciente de ello. Como solución, pues sería muy bueno que cada uno examináramos nuestro propio corazón, las actitudes que hay en él y cómo actuamos en nuestro día a día para descubrir si efectivamente la envidia está presente y poder poner solución. ¿En los niños es la envidia un sentimiento natural? Si con la palabra natural queremos decir que es habitual, por supuesto que sí. Ahora, si queremos decir que es bueno, pues ahí tenemos que contestar que no. La envidia no es un sentimiento bueno. Más bien deberíamos hablar de un impulso que se da frecuentemente en los niños. Yo, que soy madre de 7 hijos, diría que prácticamente todos mis hijos han tenido en algún momento celos unos de otros. Y esto es así porque forma parte de su desarrollo. En el momento cuando otean el peligro de que van a tener que compartir a su papá y a su mamá con un hermano más, en ese momento es como si todos se pusieran a echar cuentas de cuánto amor les va a tocar. Es el defecto de pensar que el amor es cuantitativo, como si se pudiera pesar y medir. Y si tenemos 100 kilos de amor a repartir entre 10, mejor que a repartir entre 20 o entre 30. Sin embargo, la realidad es que el amor es expansivo y cuanto más se reparte, más se expande y más crece. Sin embargo, esto que es así, deben los niños vivirlo en su propia carne, en su experiencia, para darse cuenta de que es real. Si a todos se les quiere igual, ¿por qué nacen envidias entre los hermanos? Pues porque una cosa es querer a todos por igual y otra muy distinta, la percepción que tenga ese niño de que efectivamente se le quiere. De hecho, si a una persona la quisiéramos mucho, pero no le expresáramos ese amor, podría no enterarse nunca de que realmente la queremos. Del mismo modo, los niños no escuchan las palabras que tú les dices diciendo cuánto te quiero, sino que juzgan en base a las expresiones de cariño que reciben, en base a esos besos, a esos abrazos, en base a la atención con la que les escuchas, sus pequeñas dudas, sus problemas, en base a cómo les miras, a cómo les atiendes, al tiempo que les dedicas. Y con todo eso ellos reafirman o dudan de ese amor que tú dices que les tienes. Por eso a veces en situaciones concretas en las que llega un hermano más pequeño, en las que hay un enfermito en la familia o una situación de necesidad en un miembro concreto de la familia, otros pueden llegar a sentirse menos queridos y a tener envidia. ¿Cómo actuar ante un niño que es envidioso? Hay que vencer la tentación de intentar explicarle con palabras por qué no tiene que ser envidioso y que eso es malo. Porque él nos está participando ese sentimiento, está teniendo un impulso y una reacción y no va a entender ni va a escuchar las palabras que le digamos. La manera de tocarle, de llegar a él en esa situación, la dábamos en la pregunta anterior. Es decir, de lo que se trata es de que le hagamos llegar el cariño que sentimos por él, cuánto le queremos, con manifestaciones de ese afecto, preocupándonos por él, preguntándole qué es lo que le pasa, cómo se siente, ayudándole a expresar cómo está por dentro y sobre todo, y lo más importante, haciéndole sentir único, haciéndole sentir querido, sentirse querido por nosotros. Por supuesto que no es el mejor, pero ser el mejor no importa. Lo importante es ser querido e irrepetible. ¿Se puede curar la envidia en los niños? Por supuesto que sí. De hecho, ya hemos contestado en gran parte a esta duda en la pregunta anterior. El secreto está en el amor, un amor expresado y que llegue a esos niños en esas manifestaciones de cariño, de atención, de seguimiento, de acompañamiento. Pero me parece interesante darle la vuelta a la pregunta. Es decir, ¿qué es lo que alimenta la envidia en los niños? Yo creo que hay un primer peligro que estaría en la vía de solución rápida.
En esta situación nos hemos encontrado todos los padres alguna vez. ¿Quién no ha tenido un hijo que alguna vez ha cogido una pataleta, o muchas veces ha cogido una pataleta, demandando algo que no tenía y que veía que tenía su hermano, su amigo, su vecino? ¿Cuál es la vía de solución más fácil y rápida? La salida urgente es darle aquello que el niño está pidiendo, darle la solución material. ¿Quieres esto, hijo? Tómalo. Sin embargo, esto no es una solución, porque realmente de fondo lo que el niño está demandando no es en concreto ese cochecito, porque cuando tú le des el cochecito te va a pedir el Scalextric, la videoconsola, después el patinete con motor, la moto, el coche, etcétera, etcétera. Es una escalada sin cuento, sin fin. En realidad, de fondo lo que te está demandando es: necesito más amor, más cariño, más atención, no estoy contento conmigo mismo, no estoy en paz, hay algo, una inquietud en mí que necesito que tú me ayudes a encauzar, tu padre o tu madre, ¿no? Dicho esto, también hoy asistimos a unos procesos que en nuestra sociedad están provocando esa alimentación de la envidia, de la inquietud, de la no valoración de la persona por lo que es, ¿no? En principio hay un primer escalón, que es la falta de presencia de los padres en el hogar, y la falta de presencia también en el desarrollo y en las primeras etapas de la vida del niño. Muchas veces hay problemas económicos o una vida profesional tanto del padre y muchas veces de la madre que no permite estar esas horas que el niño necesitaría, que no le permite a los padres ese horario de trabajo manifestar el cariño, porque no tienen ocasión de estar con su hijo el tiempo que él querría. Y esto ocasiona en el niño una inquietud que se traduce en ese demandar más cosas, ¿no? Y a veces la falta de presencia de los padres, para calmar su conciencia, también acuden a esa solución rápida material. Y luego hay un segundo escalón aún más difícil y más doloroso, que es el de las familias desestructuradas, esa vida, ese conflicto entre los padres que puede desembocar en una ruptura del matrimonio, en una separación, en un divorcio, y en el que las principales víctimas son los hijos, y a veces son objeto de un arma arrojadiza de un cónyuge a otro, y los niños devuelven la pelota también en el sentido de pedir más al padre o a la madre porque saben que algo no funciona y pretenden de alguna manera llenar ese vacío. Y más aún cuando hay una segunda familia, otra persona con la que su padre o su madre ha rehecho su vida y donde se encuentran mitad extraños y mitad hijos y donde no saben muy bien cómo encajar. ¿Es común sentir envidia del esposo o de la esposa? No debería ser común, porque realmente si se da la envidia entre ellos, pues algo falla en su matrimonio, en su amor. Sin embargo, no debemos escandalizarnos de esta posibilidad. Yo reconozco que en mi vida matrimonial pues sí que he sentido a veces ese pinchazo, esa tentación de la envidia, porque me ha parecido que a mi esposo le tocaba la mejor parte. Cierto que él pues tiene más brillo social, más reconocimiento, tiene una vida profesional, y a mí me ha tocado jugar el papel de esposa y de madre, que hoy en día no está ni reconocido ni valorado en nuestra sociedad. Sin embargo, el darme yo cuenta y tenerlo claro cuál es su valor en mi mente y en mi corazón, tener ese criterio recto de que realmente, puestos en una balanza, quizás sea o seguramente sea mi papel el más importante de cara a nuestra familia, eso me ha ayudado a superar esa tentación de la envidia. Por otro lado, surge otro problema hoy en día, y es el hecho de que se confunden los roles del esposo, la esposa, el padre, la madre, pues porque ese papel de cabeza de familia, por razones del trabajo fuera de casa de la esposa o por razones de su éxito profesional, de su horario, incluso del dinero que ella ingresa en la economía familiar, le hace jugar a veces un papel superior socialmente al del hombre. Y esto causa una confusión en él que a veces le puede llevar a un sentimiento de envidia hacia su esposa. Sin embargo, pese a todo esto, si examinamos los celos en una relación matrimonial entre el esposo y la esposa, si examinamos la envidia que puede surgir, en la raíz vamos a encontrar que hay una desconfianza en el amor del otro.
Realmente, si yo tengo envidia de él, es porque no creo que me ame tal como debería amarme. A veces puede ser que proyecte mis propias limitaciones y carencias, mi propia falta de amor en él o en ella, y que por eso desconfíe. Pienso que si yo estuviera en su lugar, no respondería, no amaría, y por eso anticipo ese comportamiento negativo en el otro. ¿Y de los propios hijos? También se dan casos de envidia de los padres hacia los hijos, pero ciertamente aquí de raíz hay un amor desordenado, porque el amor que un padre o una madre debe sentir hacia su hijo es un amor de servicio ante la vida que Dios nos ha confiado y que debemos ayudar a desarrollarse y a crecer. De hecho, en ese desarrollo se van quemando una serie de etapas y según se van superando con éxito llega el momento de la separación, cuando ese hijo descubre la misión a la que Dios le llama, su vocación en la vida, y muchas veces al éxito de su misión está ligado el alejamiento físico de los padres. Ahí es cuando se produce esa ruptura y esa tentación de la envidia y se puede llegar por un afán de posesión del hijo a sentir envidia de que tenga un éxito en la vida, en su vocación. Y incluso se puede llegar a enfrentarse y disputar el cariño de ese hijo, disputárselo a Dios, si es que Él le llama a una vocación consagrada, o disputárselo a la persona con la que ese hijo o hija se va a casar. Desde luego el mejor antídoto para que eso no suceda y no entre la envidia en ese momento a jugar un papel es tener un amor sobre todo de servicio a los hijos. ¿Qué mecanismos desencadena la envidia? Tendríamos que distinguir aquí dos niveles. Por un lado, los mecanismos que desarrolla la envidia respecto a la persona a la que envidiamos, y aquí podríamos resumir esos mecanismos con la palabra agresividad. Hay toda una serie de procesos que dependerían de las circunstancias en las que nos encontramos, de la relación que nos une con la persona a la que envidiamos, y pueden oscilar entre la agresión, digamos, psicológica o de pensamiento o de deseo simplemente, la oral o incluso llegar a la agresión física. Y luego hay todo otro grupo de mecanismos que se producen dentro de nosotros mismos y hacia nosotros mismos. Y aquí quizá la palabra clave sería la autocompasión. Son todas esas reacciones que provocan el hecho de sentirnos víctimas de una injusticia, compadecernos, sentirnos mal con nosotros mismos, hasta llegar a un extremo de incapacitación, es decir, que esa autocompasión nos haga ignorar los dones y las capacidades que tenemos, frenarlos y bloquearlos. ¿Se acaba la envidia cuando alcanzamos aquello que envidiamos? No, por supuesto que no. Y yo creo que todos o casi todos hemos tenido experiencia personal de ello. Siempre que alcanzamos algo material, parece que nos desilusiona y buscamos algo más allá. De hecho, la envidia no puede llenarse con cosas materiales, porque no se trata de que tengamos un vacío interior con una medición graduada y que cuando lleguemos al nivel máximo de haber llenado de cosas al máximo ese vacío, ya no haya lugar para la envidia, sino que más bien la envidia tiene su origen profundo en el desconocimiento de nuestro propio valor como personas y en el desconocimiento del amor que Dios nos tiene. Y este vacío sí que no se puede llenar con lo material. Dice lo más fundamental, y es que para curar la envidia veíamos en la pregunta anterior que el secreto está en el amor. Por eso lo que nos ilumina muchísimo la palabra de Dios es precisamente en cómo es su corazón, ese corazón de Dios encarnado en Cristo, y cómo es su amor. Y aquí merece la pena pararse a reflexionar que ese amor de Dios es infinito por cada uno de nosotros y que nos ama sin nuestras obras, no necesita nuestras buenas obras para amarnos. Yo diría que incluso nos ama a pesar de nuestras obras, a pesar de nuestros pecados y nuestras debilidades,
que es por tanto gratuito, que encima nos ha amado Él primero y ha demandado nuestra respuesta de amor, que va a ser siempre fiel, siempre esperándonos, siempre abierto a nosotros, tiene abierta la llaga de su costado. Y también hay unos pasajes preciosos en el Antiguo Testamento que nos reflejan ese amor de Dios, y voy a traer simplemente dos imágenes de la palabra de Dios. Una que se refiere a que Dios nos lleva tatuados en las palmas de sus manos, siempre estamos ahí inscritos y nos tiene delante de sus ojos, y también que es el propio Dios el que nos ha tejido cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. ¿Cómo se superan los sentimientos de envidia a la luz del Evangelio? Hay un pasaje del Evangelio, una parábola, en la que Jesús nos da muchísima luz sobre este tema. Se trata de la parábola del hijo pródigo. Es muy conocida y seguro que todos vosotros la tenéis ya en mente. Pero hoy vamos a meditar en ella pensando en el hermano mayor. No en el protagonista, el hijo pródigo, sino en el hermano mayor. Sabemos que ese hijo menor quiere marcharse a ver mundo, a hacer su vida fuera de la casa del padre, y pide su parte de la herencia. El padre divide esa herencia y le da su parte. Y mientras tanto el hermano mayor se queda con el padre, sujeto a él, en su casa. Después de haber padecido las consecuencias de su mala vida, ese hermano menor, ese hijo pródigo, reflexiona y decide volver a la casa paterna y decide pedir perdón a su padre. Cuando se acerca y pide perdón, hay un momento muy emotivo en el cual el padre le abraza, no le deja terminar de pedir perdón y celebra una fiesta. Y aquí es donde el hermano mayor entra en juego. Cuando él llega de trabajar del campo y ve la fiesta y las luces y la música, entonces se acerca a preguntar qué es lo que pasa. Y cuando le cuentan que es una fiesta que el padre celebra porque su hermano menor, el malo, ha vuelto a casa, entonces se indigna. Y ese enfado que tiene el hermano mayor, que no quiere entrar a participar de la alegría de la familia, es la expresión exterior del sentimiento de envidia que nace en su corazón. Se entristece y se enfada por un bien, el bien de su hermano, que se ha arrepentido de su vida, que ha vuelto a casa. Y es muy curiosa la reacción que tiene el padre. Y nos puede dar mucha luz sobre cómo Jesús nos da aquí una salida y una solución a nuestros sentimientos de envidia. El padre, ante esa actitud del hijo, va a su encuentro. No pasa de él, sino que va a su encuentro y le dice: pero hijo, ¿cómo es que no quieres entrar? Entonces el hijo se explaya, ¿no?, con el padre y saca lo que lleva en el corazón. Y lo que lleva es el resentimiento porque en realidad ve injusto que el padre le dé una fiesta a su hermano, ¿no? Y lo ve injusto y le dice: y a mí ni tan siquiera me has dado un cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos. ¿Cuál hubiera sido la solución rápida? ¿Darle el cabrito el padre? Pues hijo, toma el cabrito y celebra la fiesta y que se te pase ya el enfado. Y sin embargo no es lo que hace el padre de la parábola. Lo que hace es mostrarle su corazón, mostrarle su cariño. Y le dice: pero no ves, hijo mío, que todo lo mío es tuyo, que tú estás en mi casa, en mi corazón, que nunca te has apartado de mí. No te entristezcas. Pero no da la solución material, sino lo que hace es acercar ese hijo mayor a su corazón. Y en realidad ahí está el secreto. El secreto para superar la envidia está en acudir al corazón de Dios y refugiarnos en su amor. ¿Con qué sentimiento se vence a la envidia? Antes de entrar a contestar esta duda, conviene que analicemos una cuestión. Y es que no podemos vencer un sentimiento o una emoción con el sentimiento o una emoción opuesta. Un sentimiento negativo se puede encauzar y darle la vuelta mediante una acción positiva, pero los sentimientos no podemos actuar sobre ellos directamente. Dicho esto, lo primero que necesitaríamos para vencer la envidia sería dejarnos amar tal y como somos. Todos hemos comprobado que las personas, cuando sienten envidia, están amargadas y encerradas en sí mismas.
cuando dejan un resquicio para que el amor entre en su vida, entre en su corazón, automáticamente se desencadena un proceso de aceptación de uno mismo, de valoración de uno mismo, y empieza a darse la vuelta al sentimiento de envidia. Después sería necesario también el hacer contra ese sentimiento de envidia. Y cuando digo hacer contra me refiero a que veíamos que la envidia suscita dentro de nosotros una tristeza por el bien ajeno y un deseo de que esa otra persona sea privada de ese bien o incluso sea castigada o reciba un mal. Y aquí se trataría de buscar en nuestra acción, en nuestra relación con esa persona, su bien. Buscar su bien aunque en sí no lo deseemos, porque lo que deseamos es su mal por la envidia que sentimos dentro de nosotros. Pero sí podemos actuar positivamente. Y ello en varios niveles. Uno, rezando y rogando a Dios por el bien de esa persona. Otro, hablando bien de ella y con ella. Y un tercero, que sería actuando positivamente. Dios, que tiene mucho sentido del humor, a veces nos pone a tiro a esa persona a la cual envidiamos y nos la pone cerca incluso para que podamos hacerle un favor o ayudarle en un momento de necesidad. Esa es la clave para que en esos momentos, actuando positivamente hacia esa persona, eso signifique que haya una reacción de agradecimiento en ella y ese agradecimiento nos cure directamente ese sentimiento de envidia que tenemos. Y por último, hay otra manera también de vencer la envidia, que sería transformarla en emulación. Esto significa que cuando nosotros veamos en otra persona un bien, una cualidad, un don que nos gustaría tener, en lugar de dejarnos llevar por el pesar o la tristeza, nos pongamos manos a la obra a imitarlo, a imitar a esa persona a la cual envidiamos. Y se me ocurre el ejemplo de San Ignacio de Loyola, que de hecho en su conversión hizo gala de una santa envidia, es decir, que leyendo las vidas de los santos y viendo todo lo que habían hecho, dijo: si ellos pueden, yo también, y se puso a ello. ¿Cuál es la duda? Hemos tratado el tema de la envidia y le pido al Señor y a nuestra Madre que os hagan conocer a todos cuál es la anchura, la profundidad de su amor, para que eso nos sirva a todos de vacuna contra la envidia.